Te doy la bienvenida. Soy Adrián Barreiro y esto es Sound Natural Podcast, un espacio para el sonido sanador y la música meditativa. Es un placer estar aquí hoy con Iria Rajal de Método Vibria y que nos va a compartir un montón de cositas súper interesantes acerca del sonido, del poder del sonido. ¿Qué tal, Iria? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adrián? Pues feliz de estar aquí contigo, de compartir lo que nos apasiona y bueno, y de poder tener esta charla y agradecerte este espacio, ¿no? Donde expresar algo en lo que los dos estamos un poco en el mismo camino. Mm. Sí, pues la verdad que yo también estoy muy contento porque me gusta mucho todo lo que compartes, también por las redes y demás, y es una información muy valiosa, además muy, bueno, con mucha profundidad, ¿no? Que se nota que hay ahí pues una reflexión y unos estudios. Siempre me gusta empezar estas entrevistas, podcast, comentando un poco cómo conocí a la persona pues, que está hoy aquí, ¿no? En este caso, nos conocimos, pues, no sé cómo llamarlo aquello, ahora mismo no recuerdo qué nombre tenía, pero bueno, vamos a llamarle como un certamen acerca del sonido, la terapia del sonido, la musicoterapia, y bueno, era en A Coruña, bueno, en el edificio de un auditorio, puede ser. Me acuerdo yo, era en la Fundación Luis Seoane de La Coruña. Ahí está, sí, Eran sí, sí, sí. unas jornadas sobre educación, sobre la emoción, las artes y la música en la educación, ¿no? Y ahí Ujú. pues, estuvimos los dos con nuestras ponencias y nuestros talleres y ahí nos conocimos. Sí, 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 sí. Sí, de hecho ahora estoy aquí en Mera, aquí en Oleiros, y veo, no sé si justo el edificio, pero bueno, se ve la Torre de Hércules, así que más o menos era por esa zona. Así que estoy ahí en ese momento de que nos conocimos. Y bueno, me comentaste sobre lo que tú hacías, también una tesis que habías hecho, bueno, unos estudios así acerca del sonido, de los beneficios del sonido a nivel terapéutico y me pareció muy interesante y bueno, desde aquella pues bueno, seguimos ahí más o menos en contacto, viéndonos y así a través de las redes y alguna cosita así, ¿no? Y, y bueno, pues haciendo estos podcasts, pues te tenía a ti en mente y bueno, pues aquí estamos hoy. Nada, te doy el paso ahora para que puedas pues comentar sobre tu recorrido, un poco quién eres, cómo llegaste a dónde estás ahora, a través también del método luego que desarrollaste, bueno, que puedas comentar un poco acerca de esto. Muy bien, Adrián. Pues mira, yo al final siempre he estado vinculada a la música de diferentes maneras, pero desde muy pequeñita que empecé a estudiar música en conservatorios, ¿no? Y música clásica. Bueno, pues el recorrido, ¿no? Por mi biografía con la música presente siempre. Arranca, pues ya te digo, estudiando música hasta que cuando ya soy adolescente decido que quiero estudiar canto lírico, que quiero ser Ujú. cantante de ópera y doy el paso de irme a Madrid. Entonces con 20 años me fui a Madrid a estudiar a la Escuela Superior de Canto. Allí hice mi carrera superior en canto lírico, posteriormente en la misma escuela hice pedagogía musical. Y bueno, paralelamente en esos años, pues yo me iba fogueando, ¿no? En lo que son escenarios, trabajando pues en los veranos de la Villa de Madrid, haciendo zarzuela o Ujú. recuerdo que mi primer trabajo fue musical, algo inesperado, y estuve un año trabajando en El Hombre de la Mancha, en el Teatro Calderón, que me dio pues muchas tablas, ¿no? Que me Ujú. hizo crecer mucho y aprender muchísimo hasta que tiempo después, bueno, pues se presentan las audiciones para el Teatro Real. Yo ya colaboraba, ¿no? En ese teatro o en el Auditorio Nacional o con el Coro de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo iba haciendo mis cositas
Y bueno, lo que ocurrió fue bueno, pues quedé seleccionada y empecé a trabajar en la plantilla, ¿no? Del Teatro Real, y allí estuve pues varios años. Ujú. Eh, pues ya te digo, estuve trabajando, haciendo pues todas las óperas de cada temporada, y eso me dio pues también la posibilidad de viajar, de conocer a mucha gente, de trabajar pues con grandes artistas, ¿no? O sea, estamos hablando pues un poco de la primera división de la música clásica en España. Por lo tanto, pues compartí escenario pues con todos los grandes cantantes conocidos y los grandes directores musicales, ¿no? Y aprendí muchísimo. Fue una experiencia vital, enriquecedora, a veces dura, a veces por la exigencia, ¿no? Por estar lejos de mi gente o de la familia, en fin, que tampoco es un camino de rosas, y las personas que se dediquen profesionalmente a la música saben de lo que estamos hablando, ¿no? Que al final es una dualidad en la que tú vives, porque por una parte tienes grandísimas bendiciones, pero por la otra hay una exigencia que siempre está ahí, ¿no? Y más cuando se trata de la voz, que tienes que Claro, cuidar. algo que hay que cuidar tanto que te está acompañando en todo momento, ¿no? Si hay humo, por ejemplo, si hay cualquier cosa que, bueno, que te puede hacer un daño ahí en la voz, y cuanto más en la ópera, el canto lírico, que es tan delicado, tan sutil, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, todo eso desemboca en que, bueno, yo soy, porque soy, sigo siendo, lo seré hasta que me muera, una persona curiosa, una persona que me gusta aprender, ¿no? Que me gusta investigar. Y bueno, pues descubro un buen día que existe un máster en musicoterapia. Yo no sabía ni de la existencia de la musicoterapia, si te soy sincera. No, no sabía ni que existía la musicoterapia. Yo creo que ella me encontró a mí en un momento en el que yo estaba un poco en crisis en el teatro, ¿no? Ujú. En el que esa estructura que a veces domina, ¿no? Sobre todas las cosas, porque al final somos intérpretes y tenemos poco margen, ¿no? Para la improvisación o para jugar con la música, para crear con la música, porque nos tenemos que ceñir a una partitura. Estaba un poco encorsetada, un poco en crisis, no sé, ahí hubo un poco de caos en mi vida, y al descubrir que existía un máster en musicoterapia, yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Voy a probar, ¿no? Fue un momento muy concreto en el que yo decido irme ese verano a la India. Fue un viaje al alma, descubro todo el mundo del Reiki, todo el mundo de los mantras. Yo ya hacía yoga, yo ya estaba familiarizada un poco con el mundo del desarrollo personal, porque sí me considero una persona espiritual, que me gusta estar conectada, ¿no? Pero bueno, la musicoterapia llegó como un huracán a moverlo, a moverme y a mover todo mi mundo, ¿no? En consecuencia. Nada, empiezo a estudiar musicoterapia y de alguna manera se me derrumban algunas estructuras. Fue como un poco desaprender lo aprendido para volver a transitar la música de otra manera, por otro camino, por decirlo así, ¿no? Ya no era una partitura, sino esa improvisación musical que muchas veces sale de un grupo de personas en las que nos vamos a dejar llevar, a jugar con la música, a explorar instrumentos, sonoridades, ¿no? Como otras texturas de la música. Y fue una auténtica revolución. Casualidades de la vida, todo esto yo seguía trabajando en el Teatro Real. Y casualidades de la vida, pues toca a los 2 años, ¿no? Pues hacer las prácticas como cualquier otro máster y demás, y la tesina. Y esas prácticas resulta pues que yo las quería hacer en lo que es la musicoterapia en el abordaje prenatal, ¿no? En el ámbito Ujú. prenatal. Y pues no tuve manera de realizar las prácticas porque no había centros donde estuviera implementada, ¿no? La musicoterapia para prenatal en España, bueno, en Madrid, me resultó complicado, y un día llegó pues una psicóloga que adoro, Rosa María García, que además ahora es directora del máster donde yo colaboro. Y ella, bueno, pues psicóloga, doctora en psicología y musicoterapeuta.
Ujú. y puso unos vídeos de cómo ella trabajaba con chicos, sobre todo con chicos con autismo, en su clínica en Madrid. Y para mí fue como tan impactante ver aquello que dije, wow, yo quiero estudiar con esta mujer, ¿no? Y hice las prácticas con ella, solo cogía una alumna, me cogió a mí y empecé un proceso como de 6 meses que fue, no sé, no sé si una crisis para crecer, ¿no? En otra dirección, algo inesperado, algo desconocido totalmente para mí. Yo no estaba familiarizada para nada eh, con lo que es el ámbito de los chicos con necesidades de apoyo, ¿no? Y bueno, pues fue un antes y un después absolutamente en mi vida y dije, esto es lo que yo quiero hacer ahora, ¿no? O sea, hablamos de descubrir ese poder que tiene la música, o sea, por una parte es la música como ocio, la música, ¿no? En un teatro al final, bueno, estás, ¿no? Con un público, pero que no conoces, está ahí como una sombra. Y de repente la música en esa interacción y con ese sentido de co-creación con otro ser humano, donde van a ocurrir muchísimas cosas y donde ya estamos hablando de un proceso terapéutico. Entonces, descubrir que la música tenía esa función mágica, ¿no? de poder conseguir objetivos que se marcaban era espectacular, ¿no? Fue espectacular para mí. Independientemente, ¿no? a todo esto, bueno, pues yo en el teatro observaba ciertas cosillas, ¿no? Que yo decía, uy, ¿y por qué cuando estamos haciendo tal ópera o estudiando tal partitura el grupo se comporta así, ¿no? Yo notaba cambios según, porque al final yo siempre digo que la voz es nuestra identidad sonora. Somos nosotros mismos vibrando, ¿no? Nuestra voz al final tiene una resonancia en todo nuestro campo, en todo nuestro cuerpo y sale más allá, ¿no? Y claro, 50 personas cantando en un escenario o 100 personas cantando en un escenario, eso algún efecto, más allá del impacto sobre el público, tiene también sobre nosotros, ¿no? Y yo dije, esta sinergia que se crea aquí, qué maravilla esto que está pasando aquí. Pero había veces que no siempre era agradable, había ocasiones que a lo mejor notaba que la gente estaba más irritable o más enfadada o con más dolores o se manifestaban situaciones que yo decía, no, es que aquí hay algo más, ¿no? Y también ahí estaba la musicoterapia, vamos a decir, dando respuesta a lo que estaba ocurriendo. Entonces, ya te digo, fue una transformación, ¿no? De ¿Y lo una... notabas por el tipo de obra a lo mejor que estabais interpretando? Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que hay compositores que manejan una arquitectura armónica que para nosotros es más consonante, que puede ser el caso de un Vivaldi o puede ser el caso de Mozart, ¿no? Indudable. Pero de repente llega un Schoenberg con música dodecafónica o llegan otras obras que a lo mejor pues no son, eh, sí, creo que menos armónicas, menos consonantes, ¿no? Y ahí se produce como algo que hay que investigar. Los efectos los notas, pero dices, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué nos pasa esto? ¿Qué ocurre aquí? Y bueno, y luego te das cuenta, ¿no? De que la estructura que maneja musicalmente, por ejemplo, Mozart, pues bueno, pues está siempre el 3 el 6 y el 9 siempre hay, es como que dentro de sus partituras hay una geometría sagrada, hay una forma, ¿no? que nos devuelve el orden. Y a lo mejor otra música que es pim, pam, pum, pam, pim, pam, es como, wow, esto no nos desordena, porque también creo que tenemos un sistema de creencias con respecto a la música. Y nosotros todos conocemos de una manera innata la escala musical, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, todos ya lo tenemos integrado. Sin embargo, pues otros sistemas musicales, como puede ser los que se manejan en la India, ¿no? Por cuartos de tono,
nuestra sensación es que está desafinado y no está desafinado, es Ujú, simplemente otro sistema de creencias musical que nosotros no tenemos en nuestro ADN, ¿no? Incorporado, vamos a decirlo así. ujú, ujú. Quería una cosa que me da ahora curiosidad y me gustaría preguntarte, porque ahora vamos a ver cómo trabajas con las herramientas que utilizas bueno, que son las que más utilizas, ¿no? Que veremos ahora, pero es el hecho de si sigues utilizando la voz. Con este nuevo enfoque más terapéutico, porque sí que no te vi, bueno, en las cosas que compartes, ¿no? El tema de la voz. Bueno, yo con la voz tengo una relación difícil. Es una asignatura que tengo por aprender, en el sentido en el que para mí fueron tantos, tantos años Ujú, de estudio y de trabajo con una voz, con un cometido, ¿no? Y con una proyección. Al final, el cantante de ópera tiene que estar siempre trabajando la respiración, ¿no? Tiene que trabajar todos los resonadores porque no trabajamos con micrófonos, la voz tiene que claro. llegar, tiene que pasar una orquesta, tiene... Entonces, fueron tantos años en esa búsqueda, ¿no? En ese trabajo técnico de la voz de esa manera, que me cuesta fluir con la voz de otra manera, ¿no? En algún momento sí que he hecho algunas formaciones y algunos talleres para mí, ¿no? Para volver a conectar con mi voz desde otro lugar, que es un trabajo más sutil, es difícil expresarlo, ¿no? Pero es un trabajo más sutil de conexión con tu voz, sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de que se te oiga bien o oiga mal, sin ese concepto de cantar bien, cantar mal, simplemente sonar, simplemente vibrar, ¿no? Quizás estoy en ese momento, ¿no? De reconexión desde ese punto, ¿no? De vibrar con la voz. Al final la voz nos da muchísimas pistas, ya no solamente la voz cantada, sino la voz hablada, ¿cierto? O sea, yo, donde te puedo decir que canto más es en mi trabajo en el ámbito de educación. Canto todos los días, es decir, para mí el trabajo con los niños, que ahora si quieres hablamos un poco de ello, ¿no? Fue lo que me conectó más con mi voz. Después de dejar el teatro fue lo que me hizo otra vez volver a cantar de otra manera y con otro cometido. Sí, pues qué interesante, Joa, porque, claro, un desarrollo tan profundo y tan técnico, claro, que a veces puede obstaculizar en algunos sentidos cuando se trata de explorar la voz desde otros puntos de vista, pero vamos, estaremos aguardando a que puedas conectar desde ese ámbito y que lo puedas compartir, porque con todo tu recorrido, pues será algo maravilloso. Así que, bueno, cuando sea el momento será y será maravilloso, sí. Muy bien, pues vamos entonces a ir avanzando hacia el tema de tu método, que se conoce como método Vibria, y no sé si es Vibria por Iria o puede ser, si lo dije, pensé yo, puede ser que sea quizá por eso. Entonces, y bueno, ¿cómo llegaste a esta conclusión de desarrollar este método y cuáles son esas herramientas que encontraste útiles? Y bueno, luego iremos viendo también útiles para qué, ¿no? ¿Dónde las aplicas? ¿En qué tipo de situaciones, personas y demás? Mm. Vale, para hablar del método Biblia me gustaría retrocederme un poquillo en el Ujú, tiempo, ¿no? Cuando yo estudio musicoterapia, bueno, ya en ese momento, ya anteriormente, ¿no? Me llamaba mucho la atención lo que era el mundo de la vibración. Quizá porque la voz es un instrumento que vibra, las cuerdas vocales vibran al paso del aire, ¿no? Y quizá por eso, no lo sé, pero me llamaba mucho la atención el mundo del sonido. ujú, Entonces, ahí, estudiando musicoterapia, es cuando yo ya me meto a experimentar eh,
lo que son los baños de sonido con cuencos de cuarzo, empiezo a descubrir todo ese mundo. Fue maravilloso e impactante, pero sí que es cierto que desde la visión de la musicoterapia, el mundo del sonido se considera un abordaje más, ¿no? Es decir, en musicoterapia hay técnicas activas y técnicas receptivas. Las técnicas activas son todas aquellas en las que se va a trabajar, ¿no?, con otras personas en diferentes ámbitos, que puede ser educación especial, que puede ser geriatría, que puede ser hospitalaria, en fin, ¿no? Entonces, son esas técnicas en las que hay una interacción con la otra persona. Y se va a trabajar, bueno, pues con la voz, por supuesto, y con muchísimos instrumentos y con diferentes abordajes de la musicoterapia activa. Y por otra parte, hay técnicas receptivas donde la persona va a recibir un estímulo sonoro. Dentro de esas técnicas receptivas es donde se enmarca el abordaje vibroacústico, que es, vamos a decir, que de las técnicas de musicoterapia con la que yo más resoné y en la que yo me quise especializar. Es ahí cuando yo descubro todo el campo de la vibración y del sonido, ¿no? Para trabajar en un proceso terapéutico, cuando yo digo, pues tengo que indagar y profundizar más en este mundo. Y ahí es cuando empiezo a leer, a investigar, a descubrir, a ir yo misma, a poner mi cuerpo, ¿no?, como se dice, en un monasterio 3 días con cuencos de cuarzo para ver qué ocurría en mi sistema. Lo que los musicoterapeutas hablamos es de self-experience, es de experimentar en uno mismo qué nos ocurre, ¿no? Si uno no experimenta en uno mismo, difícil es luego poder trabajar con los demás y saber qué puede pasar. ¿Qué pasa? Que yo digo, aquí se abre una cajita que toca con el inconsciente, que toca con otros aspectos que son muy transpersonales, ¿no? Eh, y entonces, pues decido complementar en ese momento y años después la musicoterapia con otras técnicas que no son musicales, que puede ser la kinesiología, que puede ser la acupuntura, que puede ser el trabajo con creencias inconscientes, ¿no?, con la radiónica, porque yo decía, es que hay más y necesito saber por qué puertas entrar, ¿no? Por qué puertas intervenir, porque no todas las personas responden igual. Y bueno, pues descubrí los cuencos de cuarzo, descubrí los diapasones terapéuticos, empecé, ¿no?, a experimentar en mí misma, a estudiarlo. Y ahí es cuando yo decido dejar atrás esa vida en una gran ciudad, centro de Madrid, en un teatro de ópera, y digo, vale, esto ha llegado a su fin. Fue una etapa maravillosa, pero ha llegado a su fin y yo lo que quiero hacer ahora es esto otro, ¿no? Vaya cambio, sí, sí, sí. Sí, fue una auténtica revolución en mi vida cuando yo digo, no, cierro mi casa en Madrid, lo dejo todo y de alguna manera fue un auténtico salto al vacío, ¿no? Sin saber muy bien cómo iba a transitar ese nuevo camino, qué es lo que, cómo iba a derivar todo esto. Pero yo quería ser coherente porque ya no estaba, yo me hice la pregunta, ¿no? La pregunta existencial que me imagino que muchas personas hacen en su vida de ¿quiero estar donde estoy? ¿Quiero vivir como estoy viviendo? Y la respuesta fue un no clarísimo, ¿no? Porque ya no podía respirar en ese ecosistema, ¿no? Madrid es una ciudad, la gente que vive en Madrid y en el centro, que yo vivía en Ópera, en la plaza de Ópera, caótica, de mucho ruido, mucha gente. Y claro, y yo estaba con todo este otro mundo, ¿no?, que necesitaba de una conexión, de un silencio, de unos estados reflexivos. Entonces eran como muy chocante. Y bueno, ahí es cuando yo decido dar el volantazo y cambiar mi residencia y me vine a vivir a Galicia.
felizmente. Lógicamente sigo muy conectada con Madrid y voy continuamente a Madrid, pero ahora mi residencia está en Galicia y aquí me hallo mucho mejor. Al final, yo soy gallega y estoy muy feliz aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues implemento un programa, digo, vale, pues vamos a, a crear un programa de musicoterapia en La Coruña, enfocado a colegios de educación especial, que es donde yo me formé más, ¿no? Donde yo sentía que tenía ya una experiencia, una práctica clínica y así fue, empecé a trabajar y a implementar con proyectos piloto y en educación, ¿no? En educación, colegios de educación especial y ahí sigo y bueno, eso vamos a decir que eso es la musicoterapia como tal, ¿no? Y un programa musicoterapéutico en un ámbito determinado. Otra cosa es el método Vibria. El método Vibria es como que de alguna manera se junta y a veces se separa, ¿no? Porque cuando yo trabajo en ese ámbito, no siempre trabajo con recursos del método Vibria, ¿no? Hay que diferenciar. Método Vibria es una cosa y la musicoterapia es otra cosa. Entonces, bueno, pues Método Vibria nace como resultado de toda esta biografía musical, de todo mi tránsito por la música, de este aprendizaje, de estos procesos de self-experience, de una búsqueda interior, de una coherencia conmigo misma. Es el resultado de muchas cosas y al final crear un método es crear un fin, un cometido, ¿no? Un propósito. ¿Qué pretendo yo con el método Vibria? Acercar el mundo de la vibración, de la resonancia, de la frecuencia a otras personas para que lo puedan también aplicar en sus ámbitos, ¿no? Laborales o incluso como algo para su uso personal también, ¿por qué no? ¿Mm? Y bueno, fue cuando empecé a darle forma a todo lo que yo había aprendido y a aterrizar conceptos que no siempre son fáciles de comprender, de asimilar, ¿no? Como qué es frecuencia, qué es vibración, qué es resonancia, qué es la cimática, las cualidades del sonido. Y luego, pues, crear unos protocolos, unos recursos para ser utilizados de la manera más sencilla, ¿no? En ámbitos diversos, ya te digo. Jo, que sí, que interesante sí, el recorrido. Y entonces una de estas herramientas que encontraste muy útiles, bueno, como comentabas ahora, son los cuencos de cuarzo y luego los diapasones. Em, Veo ambos instrumentos, bueno, los diapasones metal, también hay diapasones de cristal, que también tengo utilizado algunos, y luego los cuencos de cuarzo, dos instrumentos que tienen una frecuencia además que suele ser muy como potente, ¿no? Incisiva, como algo que es como así como hay otros instrumentos que son pues un monocorde o incluso a veces un cuenco metálico, que bueno, tiene una vibración también que profundiza, que se adentra, pero en el cuenco de cuarzo estos instrumentos son frecuencias que van muy, muy profundo porque tienen ese sonido que es muy intenso, ¿no? Que incluso a veces hay personas que depende cómo se toque un cuenco de cuarzo, puede resultar como, como algo intenso, ¿no? Si no se toca a veces incluso de una forma correcta, si se toca pues de una forma un poco más histriónica, pues incluso puede hasta levantar como un dolor de cabeza, ¿no? Por eso que hay que tener bastante conocimiento así de cómo utilizarlos. Y entonces, ¿qué es lo que te lleva pues hacia esos instrumentos, ¿no? Y no hacia otros, vamos a decirlo? Qué gran pregunta, porque es que no lo sé. No lo sé, yo aquí, vamos, lo único que puedo decir es que imagino que es ese famoso concepto de la resonancia, ¿no? Es decir, que yo resueno de manera natural con esos instrumentos. Sí. Eh, sí, porque a mí me fascinan, lógicamente, igual, pues eso, el monocorde, me fascina
los cuencos tibetanos de metal, ¿no? Me puede fascinar un gong, pero con lo que yo resoné, sin Ujú, lugar a dudas, es con el cuarzo, ¿no? Bueno, los cuencos de cuarzo, al final nosotros tenemos una proporción muy chiquitita con la que nacemos de cuarzo en nuestro ujú, cuerpo, ¿no? Eh, los cuencos de cuarzo están construidos de sílice, ujú, que es cuarzo, de bueno, una proporción de casi un 90 y casi un ujú, 100%. Y tienen diferentes tamaños, diferentes grosores, diferentes frecuencias, por lo tanto, ¿no? Yo con los cuencos de cuarzo, claro, soy muy precavida por lo que tú dices. Son instrumentos muy potentes que nunca sabes a dónde van a llevar a la persona. O sea, en ese viaje uno nunca sabe lo que puede abrirse y destaparse ahí. Por eso a mí me gusta trabajar de una manera sutil, ¿no? A veces me dicen, es que tú tocas como muy, muy tranquila, muy sutil. Y digo, sí, porque creo que no es necesario, sin conocer a la persona, ya de entrada, destapar ahí un mundo, ¿no? Y una explosión de emociones porque creo que hay que conducir eso y canalizar eso. Para mí los cuencos de cuarzo te llevan a estados de conciencia inimaginables. Cómo el cuenco de cuarzo trabaja sobre la estructura ósea y cómo el cuenco de cuarzo trabaja sobre el agua del cuerpo y nuestra información. Y todo lo que somos, ¿no? De manera integral, holística, que es nuestro cuerpo físico, la emoción, el cuerpo energético. Es muy completo ese trabajo. ujú, Para mí, uno de los grandes beneficios, vamos a decir, el más inmediato, ¿no? Que puede alcanzar lo que es el trabajo con los cuencos de cuarzo es el descenso de la actividad eléctrica cerebral. Lo que es el pulso o tono binaural, cuando tenemos dos frecuencias que escuchamos por ambos oídos, ¿no? Que están muy próximas en hercios, que el cerebro no acaba de comprender muy bien lo que está escuchando porque es un vum, 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 pero divide internamente y crea como si fuera, yo siempre digo que es como si fuera un tono fantasma que ujú, aparece internamente en el cerebro, que lo descubrió un biofísico norteamericano llamado Gerald Obsberg. Hoy en día hay muchos y qué es lo que ocurre y lo que desencadena a nivel químico en el cuerpo, ¿no? El pulso del cerebro, una de los grandes beneficios, porque al descender la actividad eléctrica cerebral, que vamos como autómatas, ¿no? En nuestra vida, que vamos tan deprisa, que, que nos cuesta tanto estar presentes. En nuestro día a día es, bueno, voy a cocinar mientras escucho un podcast, ujú, o voy a comer mientras no hablo con no sé quién, al final no estamos presentes. ujú, Entonces, esa locura de actividad eléctrica que tenemos requiere de proceso en nuestra vida, de atención, en el sentido de que suena el despertador y automáticamente, ¡pum!, ya estamos despiertos y venga, vamos todo el día, tal, tal. Y igualmente cuando llegamos a la cama a dormir, por eso creo que hay tanta problemática con el sueño hoy en día, es que pretendemos quedarnos dormidos sin realmente hacer ese proceso sano de descenso, ¿no? Del ritmo del cuerpo. Al final, esas ondas, ¿no? Que siempre están en nuestro cerebro tienen un ritmo y hay que saber bajar el volumen. ujú. Un aprendizaje que tenemos hoy en día, ¿no? Y al final lo exterior nos lleva a ese movimiento. Y dirías Entonces, que sí, que las frecuencias es decir, un solo cuenco de cuarzo está emitiendo, en ese caso, binaural también, o se requieren dos, porque sí que sé que a no, veces con diapasones se utilizan dos que tienen esa pequeña variación que va hasta, creo que los 10 hercios de diferencia y así. no, se requieren dos frecuencias. Se requieren Ujú, dos frecuencias, ya te digo, muy próximas en hercios. ujú, Y por lo tanto necesitaríamos dos cuencos que tengan esas características. ujú, Yo, por ujú. ejemplo, trabajo con equipos en los que también tengo la escala musical perfectamente afinada Sí. dentro.
cuenco de cuarzo, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, a veces, bueno, pues los que son músicos trabajo por interválicas, por una quinta ujú, justa, por una octava, segundas, a lo mejor creo una tensión, ¿no? Musical que luego, pum, acaba en una fundamental. ujú, ujú, Para crear, ¿no? Para crear ese viaje de sonido y para conducir a la persona y al final tomar tierra, volver a ella, ¿no? Volver sí, bueno, el despertar. Para mí es importante en el trabajo con sonido cómo introducimos el sonido, cómo presentamos el sonido y cómo luego salimos, ¿no? De esa experiencia sonora. Porque ujú, creo que ujú. hay algo muy importante para los profesionales que trabajamos con sonido, que es el sentido de la escucha. Sentido que, bueno, es un aprendizaje, ¿no? De tiempo, ¿no? Cuánto das, cuánto ofreces de sonido, ¿no? Qué volumen, qué ritmo, cuánto tiempo, en qué momento, a quién tienes delante, ¿no? Conocer un poco todo eso, al final es el oficio. Ujú, ujú. ¿Y dirías que hay una frecuencia, es decir, que hay unas frecuencias concretas que tienen alguna cualidad superior a otras? Por ejemplo, sí que en los cuencos de cuarzo que llevan una frecuencia que sí que se puede conseguir, una frecuencia muy estable, ¿no? Bueno, aunque tiene, como bueno, cualquier instrumento acústico, fluctuaciones dentro de esa vibración con sus armónicos y demás, pero mm, así como a lo mejor un cuenco metálico a veces es más difícil la estabilidad por la forma, ¿no? La arquitectura que tiene, que es más artesanal y bueno, tiene como diferentes tipos de grosor y así, ¿no? Pero lo que quiero preguntar es eso, si tú consideras que sí que hay frecuencias concretas, pues tantos hercios para incidir sobre tal emoción o tal parte del cuerpo, órgano o sistema energético, como puede ser la acupuntura y demás. Sí, a ver, quizá puede conseguir con los cuencos de todo como con los diapasones. Ujú, Quizá el objeto que queremos perseguir con los cuencos de cuarzo para mí es diferente. Para mí sería más sencillo realizar ese trabajo con diapasones terapéuticos, ujú, eh, porque una frecuencia en hercios que nunca se desafina y es esa frecuencia. Y son es muy pura, conocidas ya claro. que esas frecuencias, pues, claro, pueden trabajar y hay un para qué de cada una de esas frecuencias. Los Ujú, cuencos de cuarzo, según el tamaño, ¿no? Y lo que tú decías, el grosor que tienen, eh, también, por supuesto que sí, a lo mejor hay cuencos que están más enfocados en hacer un trabajo a nivel físico, otros más a nivel emocional, ¿no? Otros, vamos a decir, que trabajan sobre una franja, una zona del cuerpo, eh, pero es más ambiguo porque entre lo que yo creo y lo que le ocurre a la persona hay veces que hay sorpresas. ¿Sí? ujú, Sin embargo, con los diapasones es un trabajo más dirigido. ujú, Eh, ujú. ¿No? Desde ese punto de vista es más fácil, más dirigido. Bueno, ahora muchas personas conocen lo que es un diapasón, es decir, el diapasón es muy conocido, que se utiliza normalmente en un La 440, así, pues para poder afinar un instrumento bueno, una orquesta, lo que sea. Pero bueno, ¿qué es eso de los diapasones terapéuticos? ¿Tienes alguno por ahí para verlos un poquito? Claro, Como... sí. Mira, a ver, voy a coger por aquí este mismo. A ver, este es un diapasón, Ujú, ¿ven? Pero este también es un diapasón. ujú, ujú. Eh, un segundo. Pero este también es un diapasón, ¿vale? Pero los diapasones son horquillas metálicas Ujú, que contienen una frecuencia en hercios que normalmente viene reflejada en el diapasón. Aquí tenemos 132 hercios y lo pone aquí. ujú, Por lo tanto, nunca se va a desafinar, nunca va a cambiar esa frecuencia. ujú, ¿Eh?
Los diapasones tienen, según, vamos, características, porque hay diapasones que tienen estas pesas aquí, Sí. pero trabajamos con un diapasón con pesas. Lo que le va a otorgar al diapasón la pesa es que se mantenga por más tiempo la frecuencia. Por lo tanto, son diapasones que al activarlos y al trabajar con ellos, que fundamentalmente se van a dirigir a tocar, a posar el cuerpo físico, vamos a poder mantener más tiempo esa vibración. Funcionan exactamente igual que un contrabajo, un cello o un violín. Es decir, cuanto más grande es el diapasón, más grave es la frecuencia y cuanto más pequeñito, más agudo, ¿no? Como si tuviéramos, por ejemplo, un bajo barítono y una soprano. ¿Sí? Entonces, nos podemos encontrar, mira, fíjate, aquí tengo un diapasón, es que tengo muchísimos, pero Ostras. fíjate que ya no cabe ni en la cámara, se va de la cámara, ¿vale? Un diapasón súper, súper grave. Entonces, claro, con esto sí que podemos hacer un trabajo muchísimo más concreto. Luego están los diapasones que, con otras características, que no tienen pesas. Igualmente lo activamos, que normalmente este tipo de diapasones ya es necesario activarlos con una maza, ¿no? Entonces, al activarlo, me imagino que a través del ordenador será complicado escucharlo bien, al Sí. activarlo lo que vamos a hacer es un trabajo más dirigido a los campos que están fuera del cuerpo y un trabajo sobre la audición. El mismo pulso binaural del que hablábamos anteriormente, que se consigue con los cuencos de cuarzo, lo podemos conseguir trabajando con diapasones porque hay un set en concreto que son los diapasones binaurales cerebrales para hacer ese trabajo, ¿no? Por ejemplo. Luego ya hay diapasones como este chiquitín, que ya ni siquiera se tiene que tocar con esta maza porque no sonaría, Claro. lo que se tiene que tocar con una macita de madera. Estamos hablando de 4160 hercios. Uf, muy agudo. Es muy agudo, esto es como un sonajero y con esto hacemos otro trabajo diferente. En fin, es decir, que hay muchísimos diapasones, muchísimos sets de diapasones diferentes. Nos encontramos con los armónicos pitagóricos, con los diapasones del solfegio sagrado, nos encontramos con los diapasones de los chakras del maestro Hans Cousteau, un matemático bueno, que también hizo una investigación de cómo la astrología y el sonido Sí. tienen una Yo relación tengo muy, uno de esos así de, sí, el muy planeta también. interesante. Pues nos encontramos con el set de angélicos, ¿no? Que son frecuencias muy agudas, nos encontramos Ujú, con los som, con los soto, en fin, diapasones hay muchísimos porque frecuencias hay muchas y según con el objetivo que queramos perseguir, lo que queremos trabajar, vamos a trabajar con unos u otros ujú, ujú. diapasones. Esa es la razón por la que yo digo, bueno, de este océano tan inmenso de frecuencias, que todas pueden ser utilizadas, por supuesto, pero ¿cómo creo yo mi método, no? Entonces, ese aterrizaje de comprender cómo trabaja un diapasón, qué es una frecuencia, porque al final vamos a trabajar con su medida, que es un hercio, que es un ciclo por segundo. Entonces hay que comprender con qué hercios vamos a trabajar, por qué y para qué es la resonancia, por qué vibra un diapasón, ¿no? Cómo se mueven las partículas del aire con el sonido, qué es un nodo antinodo. O sea, todas esas cosillas técnicas que hay que aterrizar para ser conocedores de lo que estamos manejando y trabajar con conciencia. Para mí eso es indispensable, ¿no? Más allá de la práctica clínica, de tener una experiencia en primera persona y luego poder trabajar con los demás. Entonces, bueno, pues al final hago una síntesis, que es el método Vibria, que antes decía si tenía algo que ver con mi nombre, y sí, Adrián, tiene que ver con mi nombre. Vibria, de la mezcla de vibración e iria, y salió método Vibria. Eh, y bueno, es un método creado desde la autenticidad.
No desde el ego. Yo creo que ahí hay que saber diferenciar, ¿no? O sea, eh, el método Vibria soy yo misma, en el sentido de que es algo muy genuino y muy, es mi historia, soy Claro, yo. tu Entonces es algo recorrido muy, y a dónde... es algo muy auténtico, ¿no? Que yo quiero compartir con el mundo, porque si a mí, para mí fue una revolución, considero que para muchas otras personas también lo puede ser. Eh, entonces, bueno, pues hoy en día hay varias formaciones, pero se podría destacar el Facial Practitioner, que es Ujú, una formación del método Vibria que está dirigida al trabajo en facial, en la cara, ¿no? ujú, Que en la ujú. cara tenemos un mundo de entradas de meridianos de acupuntura, tenemos un montón de zonas reflejas a través de los neurotransmisores, la información llega directamente al cerebro. Todo el trabajo en lo que es la articulación temporomandibular, en el sistema linfático, ¿no? Lo que es la microcirculación sanguínea. Hay mucho que trabajar en la cara y es un trabajo muy afectivo. En primer lugar, he descubierto que tocar la cara es algo que no solemos hacer con sonido. Que lo he creado además sincronizado con una música en concreto, es decir, el movimiento, ¿no?, de la frecuencia encaja perfectamente con una melodía. Por lo tanto, a Ajá, la persona le están llegando varios estímulos a la ajá, ajá. vez. Una música que en este caso pondrías pues en un reproductor, por ejemplo, en un altavoz, y mientras se hace acompañado de los diapasones. Una música compuesta por ti o creada. No, no es una música compuesta por mí, es una música que tiene la frecuencia concreta del diapasón concreto con el que vamos a trabajar, para que tenga una coherencia. Ujú, ujú, En Facial Practitioner yo lo que intenté ser coherente y sintetizar al máximo un trabajo para que tuviera una armonía. Entonces elegí un diapasón en concreto con pesa y a ujú, este diapasón ujú. le puse, bueno, es una marca alemana patentada, maravillosa, que hace unos adaptadores que son unas puntas, Ujú. unas gemas, ¿no?, de cuarzo pulido. Ajá, Existen diferentes gemas, es decir, que nos podemos encontrar con otros tipos de gemas, como puede ser un onix o un cuarzo rosa o una sí. matita, en fin, hay muchísimas gemas. Pero yo consideré que el cuarzo cristal era nuestra pieza comodín para hacer este trabajo. Eso se Porque pone ahí, es decir, en el esto, diapasón y esto es una pieza transmite perfectamente la vibración. y transmite la vibración del diapasón aquí, porque el trabajo en la cara, lógicamente, cuando activamos Claro, el diapasón y ponemos el diapasón en puntos faciales, va a ser mucho más agradable hacerlo a través de una gema cristal con su sí, temperatura sí, sí, que sí, sí. hacerlo directamente Con con lo que es el metal del claro. diapasón. Y el arrastre y el movimiento sincronizado con la música cambia todo, ¿no? Ujú, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me pareció importante mm, devolver un orden en base a unos patrones armónicos. Eso quiere decir que para mí el trabajar con un diapasón que tenga una frecuencia que se traduzca en un hexágono ujú, y una punta de gema cristal, porque un cristal de cuarzo, su estructura interna cuando cristaliza en la mm, Tierra es hexagonal, es triangular, pero hexagonal. Dije, claro, ¿y cómo cristaliza el agua? ujú, ujú. También, Esas claro. grandes investigaciones de Masaru Emoto, ¿no?, que Ujú. nos ha dado la cimática, la ciencia, que evidencia el poder del impacto del sonido, ¿no? Hemos Preguntarte podido, ahora para que no quede, porque esto quizá no se entienda, y es el tema de cómo una frecuencia puede ser hexagonal, es decir, ¿qué te refieres? Es decir, la propia, los propios hercios, imagino que ¿no? Que crean esa claro, geometría.
Claro, efectivamente. Es decir, el sonido lleva como una magia detrás, ¿no? Que son números, son proporciones, eh, y esas proporciones al final se pueden traducir en patrones geométricos con formas diferentes. Esto fue lo que Hans Jenny o Masaru Emoto o otros investigadores dieron a conocer, ¿no? Que podíamos visualizar cómo era la forma del sonido, qué patrones geométricos se podían crear a través del impacto sonoro sobre el agua o sobre la materia. Ellos investigaron y dieron a conocer las famosas placas, ¿no? Chutney, donde con un arco de violín la arena iba creando formas diferentes, y tiempo después ya viene Masaru Emoto y revoluciona el mundo con esos cristales de agua congelados que nosotros son nuestros copitos de nieve, que tienen una forma perfecta, pero realmente él hizo una investigación de cómo cuando un agua sale de un manantial de montañas, agua viva, agua pura, tiene una forma perfecta, y cuando investigaba en microscopio el agua estancada, ¿no? De una zona contaminada, era agua totalmente desestructurizada. Entonces, esa investigación, imagínate el mundo de la frecuencia, lo que lo pudo revolucionar, y el mundo del sonido, ¿no? Claro. También teniendo en cuenta que nuestro pensamiento es una frecuencia, ¿no? Y según el tipo de pensamiento que tengamos, estamos emitiendo una frecuencia y por lo tanto una forma en nuestro mundo. Es amplísimo esto, ¿no? De contar. Claro. Pero yo quise sintetizar, y sintetizar es una labor que, bueno, es un trabajo precioso, pero no hace falta a veces trabajar con 10 diapasones. Es mejor trabajar con uno en coherencia y devolver el orden. Entonces, para mí trabajar todos los puntos faciales que tenemos, que si me permites te voy a enseñar, mira, yo tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Mira, fatiga general o fiebre, bueno, son, ¿ves? En la cara tenemos un montón de puntos, de zonas ¿no? de entrada, que muchos de ellos coinciden con el primer punto de riñón, el primer punto de estómago, del meridiano, ¿no? de acupuntura. Bueno, pues trabajar con este diapasón, pudiendo introducir un patrón armónico, ¿no? Con música, Sí, es, maravilloso. es un trabajo súper bonito. Y este es el curso de Facial Practitioner, ¿no? Dirigido también, bueno, pues a personas que trabajen en ámbitos diversos, porque esto lo puede utilizar pues un esteticista o lo puede Claro, utilizar un acupuntor, o lo puede utilizar un fisioterapeuta o claro. un psicoterapeuta, porque yo, por ejemplo, esto lo desarrollo todos los días con los alumnos, ¿no? Con los que yo trabajo. Y luego el mismo trabajo, pero de diferente manera y con diferente frecuencia, es lo que se trabaja en el Body Practitioner, que ya es un trabajo en el cuerpo, donde vamos a trabajar pues también la estructura ósea, también todas esas franjas que tenemos en el cuerpo, denominadas dermatomas, ¿no? Sistema nervioso, sistema simpático y parasimpático, en fin, el En el movimiento de... cuerpo también con los diapasones. Sí, Sí. sí, sí. Es decir, sobre diferentes partes como pues, las vértebras, todo. Bueno, los puntos de acupuntura también basándose en esto, en este sistema. Los puntos de acupuntura, los meridianos de acupuntura, haciendo un trabajo de sonoterapia y, por supuesto, un trabajo muy concreto en la columna vertebral. Ujú. Porque desde la columna vertebral Claro. vamos a trabajar, madre mía, órganos, vísceras, vamos a trabajar el nervio vago, vamos a trabajar lo que ocurre al trabajar con el diapasón, ¿no? Que suele ser un diapasón con una frecuencia más grave para el cuerpo, ¿no? Porque tenemos más densidad, es que se va a producir una relajación normalmente. Y esa relajación es la que tiene muchísimos beneficios, ¿no? A nivel hormonal, a nivel de lo que es esa compensación entre la adrenalina y la noradrenalina.
eh, entre lo que es la retención de toxinas y de líquidos en el cuerpo, la relajación muscular, de la fascia, incide en muchísimas, se pueden hacer muchos trabajos con un solo diapasón. Claro, 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 que a veces se ve como, venga, este para esto para esto, pero en tu investigación pues ves ahí que en realidad con un diapasón se puede abarcar mucho, mucho, ¿no? Y bueno, el Muchísimo. de que comentas de el trabajo facial también puede ser tanto para profesionales, pero también para una persona que en este caso puede aplicarlo en sí misma, ¿no? Porque a la cara tenemos acceso fácil. Por supuesto, y también al cuerpo, a lo mejor tú no te vas a poner el diapasón en la espalda porque es más complejo, pero te lo puedes poner en los pies, te lo puedes poner en puntos. Mira, hay un punto, por ejemplo, aquí que es el El- punto eh, En el 17, esternón aquí abajo. paso de la concepción, que es un punto muy emocional, ¿no? Porque en nuestro día a día la respiración, cómo nos vamos cerrando, cómo somatizamos tantas cosas, ¿no? Pues el hecho Claro, se cierra mucho, sí, todo el tema de poder pecho. abrir, sentir una vibración te lleva al presente. Cuando tú pones un diapasón en el cuerpo, automáticamente vas a ir a tu cuerpo, ¿no? Muchas veces está desconectada la cabeza del cuerpo, ¿no? Sí, mucho, Lo que hay que hacer y volver al cuerpo y los diapasones te llevan inmediatamente a esa impronta. claro. Y claro, por supuesto que esto formándose lo puede utilizar una persona para su uso, ¿no? Porque sí, claro, claro. Yo Ujú, a veces estoy en casa y digo, uy, me duele un poco la cabeza y me ujú. hago mi masajito en zonas, ¿no? Y me relajo, claro que sí. Claro. Si yo tengo un diapasón también mucho en la zona que me gusta, también es aquí en la parte donde está la zona de la glándula timo, también aquí también en la parte de las vértebras, aquí donde se une ya con lo que es todo el cráneo. Y aquí también hay un punto que es el punto también sagrado, ¿no? Como la puerta del cielo y así, que también hay zonas que, bueno, que yo sin conocer así tampoco mucho de lo que es el sistema de acupuntura, ¿no? Sí que chakras un poquito más pero bueno, intuitivamente pues un poquito sí que lo fui usando, pero bueno, cuanto más sabiendo todo lo que se puede hacer a otros niveles, ¿no? Y conociendo en detalle pues sus usos y funciones, sí. Para mí es importante también decir que hay precauciones, Ujú. ¿vale? Porque me he encontrado con personas bueno, por desconocimiento han puesto un diapasón a vibrar aquí en la cabeza, ¿no? Sí, claro, en la zona de la coronilla, en la parte... Yo no soy partidaria y no recomiendo para nada poner un diapasón en la cabeza porque ahí tenemos mucha agua, es una zona muy... Ujú. y creo que no es necesario, ¿vale? Sí, te Creo puede levantar dolor de cabeza, incluso a mí también alguna vez, eso que estás así probando, haciendo cosas y llega un momento donde ya no es agradable, no resulta. que saber con qué frecuencia trabajas, cuál es su cometido, cuánto tiempo, dónde la pongo, a quién se la estoy poniendo, ¿no? ¿Qué historia tiene esa persona? ¿Qué patologías? Bueno, para mí es importante. Es decir, si tengo una persona que tiene un herpes, por ejemplo, ¿no? Un herpes zóster, que tiene que ver con esos dermatomas, con el sistema nervioso, y de repente empiezo a trabajarle con vibración en toda la zona cuando es dolorosísimo, a lo mejor despierto más esa parte del nervio, ese dolor, ¿no? Si hay una persona, por ejemplo, con un marcapasos, Ujú, placas metálicas en el cuerpo, si nos encontramos con una persona, bueno, pues que tiene una patología de salud mental importante, claro. o si nos encontramos, por ejemplo, si trabajamos con embarazadas, yo no recomiendo el trabajo de sonido con embarazadas porque el bebé está en agua y porque, bueno, no considero que se pueden mover cosas que no son necesarias y que el sonido es muy potente y yo no lo haría. Ujú, Entonces, bueno, ujú. en el método se explica todo esto, ¿no? Cuando la gente viene a las formaciones, las personas que se acercan, yo siempre digo, a ver, vamos a poner cabeciña, como decimos los gallegos, en esto. No podemos hacer las cosas al tuntún ni experimentar con otras personas para Ujú, ver. ujú. Claro, es Vamos que es un a... trabajo muy directo, estás incidiendo.
es como, a veces se habla del sonido como un láser, ¿no? Que estás enviando esas frecuencias y bueno, un láser puede ser peligroso, ¿no? Como depende cómo Total- se use. Ujú. Totalmente, sí. Claro, Que esta luego ciencia del sonido que, bueno, que se está redescubriendo, pues, por las investigaciones que están haciendo, pues, personas, pues, por ejemplo, como tú y otros investigadores. Y bueno, es una ciencia que en realidad es muy antigua porque también viene todo de aquí, de Egipto, que sí, Pitágoras, bueno, todo el sistema también oriental, pero aquí sobre todo en Occidente, donde habría una tradición muy profunda, pues claro, siempre se mantuvo pues de forma hermética y sociedades secretas y demás. Entonces, claro, ese conocimiento pues es difícil a veces tener acceso y bueno, la ciencia pues se abre poquito a poco, porque mismamente ese trabajo que estás comentando de Masaru Emoto, pues aunque nos muestra ahí con pruebas, podemos decir, empíricas, que podemos ver, que podemos, bueno, que es algo que se ve ahí con la experiencia, ¿no? Pero bueno, por muchas secciones de la ciencia no es algo que esté actualmente aceptado, porque es decir, yo a veces sigo buscando más información de eso y viendo así personas que pueden ser más críticas así en un paradigma científico, bueno, que está como más estructurado así, que no se abre a lo mejor a este tipo de investigaciones y bueno, pues lo ven como algo que no es real, ¿no? Que está sesgado, ¿no? Y es una pena, pero bueno, poco a poco quizás se va abriendo este ámbito. ojalá. Ojalá. Yo desde luego tengo muy claro cómo los beneficios. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú Claro. trabajas bien con sonido, ¿qué es lo que pasa? Es absolutamente maravilloso. Que luego le pongamos nombre, pues ya le pondremos nombre, ¿no? Pero de entrada para mí es una revolución, Claro. es muy, muy potente y bueno, sí, al final también nosotros esa sincronía, ¿no? Entre trabajar con sonido y también trabajar con una intención que, como decía el maestro Jonathan Goldman, ¿no? Que frecuencia más intención igual a sanación. Es poner también tu intención en ese propósito, en esa disposición del trabajo que vas a hacer. Claro, Estar, claro. estar presente y estar en conexión con esa persona o con ese grupo, ¿no? Para Ujú, que produzca esa sanación. Que al final, para mí hay una diferencia, porque a veces cuando hablamos de sonido o de otras terapias que son complementarias y que fundamentalmente lo que son preventivas, porque lo que estamos es haciendo es acompañar y facilitar, ¿no? Una apertura y una liberación. Para mí, muchas veces se habla de estas técnicas como sanadoras y la gente confunde lo que es curar y lo que es sanar. ujú. Curan los médicos, ¿no? Al final, bueno, pues cuando tenemos una dolencia, yo desde luego salgo pitando para un hospital. Otra cosa es sanar. Hay muchas personas que han pasado por enfermedades muy duras o ya han hecho el tránsito y, y se han curado o no se han curado, pero han sanado. Para mí son dos conceptos distintos. Para mí sanar es acoger eso que viene a mí, eso que he somatizado, eso que ha cristalizado en mi Ujú, cuerpo físico ya, eh, y darle un sentido, comprenderlo, transitarlo con un aprendizaje. Entonces, colocarlo, ¿no? Porque si yo he tenido un accidente de coche, pongámonos, y ujú, una lesión cervical y la he curado, pero a lo mejor no he sanado ese impacto, ese trauma, a lo mejor claro. no he sanado esa situación y sigo teniendo miedo a que me vuelva a pasar y sigo teniendo, y a lo mejor dejo de hacer cosas en mi vida porque tengo miedo que las cervicales me vuelvan, ese tipo de, ¿no? Entonces, para mí hay una diferencia y sanar es algo que está relacionado con lo que hacemos porque
creo que facilitamos y ayudamos a la persona a poder acoger esas emociones o, o esos momentos que se quedan congelados, que no son agradables, y que les ayuda a volver a conectar con ellos y darles forma para liberar, para soltar ya, ¿no? Y para colocar en su sitio. Creo que ese es uno de los grandes trabajos emocionales que puede hacer el sonido desde el punto de vista que facilita esa apertura, y muchas veces no es necesario, ¿no? Por eso yo tengo mi frase lema, que es: el sonido llega donde las palabras no pueden llegar, porque es que hay veces que no es un trabajo conductual, que no es necesario que la persona te cuente, simplemente se está ya reorganizando de una manera Claro. más transpersonal esa, ¿no? Esa experiencia. Claro, es que el sonido reorganiza niveles que no podemos ver incluso. Bueno, vemos ahora como comentabas de la cimática, ¿no? La ciencia del sonido hecho visible, que aquí pues a quien no lo conozca y esté escuchando esto, pues que busque ahí en YouTube y ya puede encontrar pues un montón de cositas que se van haciendo. Incluso ahora hay una que le llaman como CIMAScope, que es como ya un trabajo más delicado, ¿no? Ya no es coger una plancha con arena y así, ¿no? Sino que ya se hace con otro tipo de materiales y se puede encontrar esas formas maravillosas que crea e incluso lo estamos viendo de una forma, pues, es decir, en dos dimensiones, ¿no? Pero realmente el sonido viaja de forma tridimensional y eso cómo incide sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra energía, emociones, o bueno, esos campos bioenergéticos, ¿no? Que están ahí también y todo eso acompaña pues esa sanación y que también luego tiene un efecto pues a nivel físico, ¿no? Porque a veces hay cosas que una persona pues no da mejorado en algunos aspectos, algo y el médico pues no se sabe exactamente, o a lo mejor puede ser por el estrés, que se habla mucho, ¿no? Y así, y al abrirse en ese nivel, al poder soltar, al poder liberar esa energía que comentabas al principio también, ese nivel más inconsciente o más sutil, pues se producen cambios que, bueno, pueden ser asombrosos, ¿no? No estamos buscando aquí que se produzca a veces, no sé, la cosa milagrosa o así, ¿no? Pero muchas cosas pueden ocurrir y cambios, pues, bueno, muy impresionantes, ¿no? Y asombrosos. Sí, sí, desde luego, desde luego. Mm. Así que, pues bueno, hablábamos también sobre el tema del efecto y que tú también usas este tipo de terapia con sonido, que no sé si ya solo en el ámbito de la musicoterapia o si también aplicas ahí el método Vibria en situaciones pues de autismo, por ejemplo, si puedes comentar algo acerca de esto, que parece muy interesante. A ver, yo al principio no introducía los diapasones cuando trabajaba en ese ámbito, ¿no? Me ceñía a lo que es la musicoterapia clínica, y no, hasta que un buen día, bueno, pues empecé poquito a poco, alguien me animó y me dijo: prueba a ver qué pasa. Y el prueba a ver qué pasa fue otra sorpresa mayor. Bueno, en general, yo no quiero poner etiqueta en el sentido de que yo siempre digo que un musicoterapeuta no trabaja con un diagnóstico, trabaja con una persona. Entonces, a mí me da igual si me dicen que tengo un chico con autismo grado 1, grado 2, grado 3, o un chico con parálisis cerebral, o un chico con un síndrome de Down, o con un síndrome de Rett, me da igual. Porque esa etiqueta simplemente puede ser una característica, pero nada más, ¿no? Yo siempre hablo de sensibilidades diversas, Ujú, y de maneras de entender el mundo diversas. Para mí, el tipo de personas con las que yo trabajo son muy sensibles, son lo que yo llamo el amor incondicional, sin filtros, para ujú. bien y para mal, pero sin filtros. Eh, para mí son maestros, me enseñan todos los días muchas cosas de la vida. Y es una bendición para mí poder trabajar en este ámbito, ¿no? Y compaginarlo con mis formaciones y con otras.
bueno, con mi trabajo, ¿no? En general, pero para mí es un anclaje también, es un punto de referencia en la vida. Entonces, el introducir lo que es frecuencia, lo que son los diapasones terapéuticos fundamentalmente en educación especial ha sido increíble por la respuesta, ¿no? Yo creo que también ahí, a través de lo que es la incidencia en la estructura ósea, o la incidencia en lo que es el sistema propioceptivo, a ellos les está provocando un bienestar de entrada. No ha habido un solo chico o chica que me haya rechazado un diapasón. Puede ser que no tengamos a lo mejor el mejor día, pero nunca. Siempre es algo placentero, siempre es algo que suelen demandar de una manera insistente porque a ellos está claro que les hace bien y les gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues les trabajo mucho la estructura ósea, el reconocimiento emocional, esa calma que a veces se desajusta y que necesitan en su día a día, lo que es la respiración y la respiración acompañada de frecuencia, todas esas zonas, ¿no?, de la cara cuando hay estereotipias, cuando hay tensiones, cuando hay mucha tensión, ¿no?, en los músculos maseteros, la articulación temporomandibular, que hay veces bueno, está tensionado esa zona, o cuando a lo mejor trabajo con alguna persona que, bueno, pues que está en una silla de ruedas, que tiene una movilidad reducida, que tiene acortados los tendones, ¿no?, que tiene pues dificultades en la movilidad, pues ese trabajo, ¿no?, de hacer un masajito en esas zonas, movilizar el agua estancada, trabajar la circulación sanguínea, la musculatura, pues les ayuda, y es una herramienta que por supuesto la introduzco y cada vez más. Y a través de esa práctica clínica, bueno, pues he podido sacar mis conclusiones, ¿no?, en este ámbito concreto. Como algún, bueno, no sé, alguna cosita más así de eso que quieras comentar, como algún caso, a lo mejor que, bueno, de algo que vieras tú así que puedas, pues, transmitirnos aquí Hay así. un, hay un, hay un caso que es el caso es un chico, se llama Antonio, él es un chico con autismo, y cuando yo llegué por primera vez a su aula no fue fácil la intervención, ¿es cierto? Es decir, a través de lo que eran otras abordajes de musicoterapia, no podía, me rechazaba. Entonces casi no tiene lenguaje, lo tiene, pero no le es fácil, ¿no?, la comunicación. Entonces yo me mantuve en mi espacio, le dejé su espacio, eh, dejé que el tiempo fuera actuando, que también se acostumbrara a mi presencia, que me fuera conociendo, que descubriera también mi voz, o que, bueno, una serie de situaciones sensitivas, ¿no?, que se van dando, que me fuera observando y yo a él, y que nos fuéramos conociendo con el tiempo. Y con otros chicos que estaban en el mismo aula yo empecé a trabajar con diapasones, y él miraba, pero no, hasta que un día se acercó a mí, se puso muy cerquita de mí, me miró, me clavó la mirada, ¿no?, y me dijo diapasón. Ujú. Y yo dije, ¡guau! Pues diapasón. Entonces empecé a trabajar con él, con diapasones, en la cara, en el cuerpo, ¿no? Vamos a decir con unas dosis, las dosis justas, ¿no?, paso a paso. Y bueno, hubo momentazos en los que yo siento que esa persona trasciende, siento que le está llevando, ¿no?, a reconocerse en este mundo, o a reconocerse en su mundo, o vete tú a saber qué. Pero desde luego lo siento en paz, siento que le ayuda y que le beneficia, y eso para mí ya es un gran objetivo. Y hay veces
que me han comentado, ¿no? Que está en el patio y que dice diapasón, iría diapasón, quiero diapasón, y a lo mejor ese día, pues a mí no me tocaba tener sesión con él o no era, ¿no? Pero lo sigue demandando. Entonces, otro chico también, o sea, te podría contar muchos casos Sí, 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 de sí. con diapasón, ¿no? Y Sí, es bueno, lo que es que es esa sensibilidad también. Y yo también, ahora ya hace un tiempo, pero sí que estuve colaborando con una asociación cerquita de Santiago y en Teo. Y también hacíamos así algunos ejercicios con diferentes instrumentos, pero los cuencos también era acercarlos al principio era como, uff, ¿qué es eso? ¿No? Pero luego al tocarlo, cómo le cambiaba todo el rostro y la experiencia, ¿no? que tenían al poder sentir esa vibración, porque claro, ahí hay mucha sensibilidad, ¿no? Y a veces, pues quizás son también energías que están un poquito, a veces puede estar algo, bueno, disperso a lo mejor, alguna cosa ahí, ¿no? Y entonces, pues en ese momento es como, uf, otra vez, bajar ahí a tierra o conectar y lograr focalizarse ahí totalmente en algo. Y en algo que tiene pues una información, una energía que es pues muy positiva, la verdad. Mm. sí, yo lo que siento es que se crea un lenguaje. Que la vibración es un lenguaje y que lo que va a hacer un diapasón es como tender un puente entre nosotros, ¿no? Para poder dialogar mejor. Se podría traducir en Sí, algo sí, sí, así. sí. Claro, es totalmente un lenguaje, bueno, ya la música en sí misma, pero aquí, pues bueno, la vibración también es otro tipo de lenguaje, ¿no? Y Totalmente. bueno, pues ya estuvimos comentando así un poquito todas las cosas que tengo por aquí también apuntadas, así para que no se nos olvidase nada. Y pues bueno, ya finalizando así, ¿dónde puede las personas que están viendo esto, pues encontrarte, sube tu página web que también quedará reflejada en la descripción de este vídeo o también en la descripción de si se está escuchando en iVoox, aunque bueno, más bien se escucha en YouTube. Entonces está ahí el enlace, pero bueno, menciónala igualmente como es. Sí. No, la página es Ujú. www.metodobibria.com y bueno, ahí me pueden encontrar, igual que en Instagram o en Facebook con el mismo nombre, Método Vibria. Y sí que es cierto, bueno, pues que en Instagram se van, bueno, subiendo pequeños vídeos. A mí también me gusta hacer esa labor divulgativa, ¿no? Ujú, De ujú, contar qué es esto, por qué y para qué, ¿no? Y cuando, bueno, pues tengo estas charlas tan maravillosas, pues me siento muy agradecida, ¿no? De poder tener estos espacios con personas que tenemos el mismo movimiento interno y dar a conocer esto, ¿no? Porque hay personas que me han conocido a mí, pero sobre todo que han conocido lo que hago y el trabajo con diapasones y se han formado conmigo a través de una ujú. charla, han dicho, wow, ¿qué es esto? ¿No? O gente que lo lleva buscando tiempo, o gente que no sabía que existe un método formativo en diapasones, porque realmente es algo reciente, es algo novedoso. Ujú. Eh, y bueno, pues ahí ese es el trabajo, ¿no? Que se está realizando y, bueno, es precioso, es algo que creo que tiene que ver con mi misión y con mi propósito de vida. Así La- que, las no sé. formaciones las haces en Madrid, ¿puede ser? Sí, las formaciones las suelo hacer en Madrid y en Barcelona. Ahí Ajá. ahora próximamente hay una formación en marzo. Facial y Body es en Madrid y también se va a hacer en mayo en Barcelona. O sea, las formaciones salen continuamente. Hay veces que son eso, los cursos, ¿no? Más concretos, el de Facial Practitioner, el de Body Practitioner, pero luego también hay formaciones completas, residenciales de 3 días, donde ya se profundiza a otro nivel, donde, Ujú. donde también las personas tienen experiencias con sonido. eh, y Muy bueno, bien.
Pues estupendo. Lo que podemos hacer también que habíamos comentado es de poner un vídeo que quizá puede quedar ahora, bueno, ahora al acabar el episodio, pues damos paso al vídeo, si te parece un vídeo que puedas compartirnos. No sé si se te ocurre ahora ya cuál te gustaría poner y quieres comentarlo. Y mira, a mí hay algún vídeo, sobre todo que es frecuencia, ¿no? Que es la base, o que es temática, que hemos estado hablando mucho de la Sí. temática, que es resonancia. Hay un pequeño vídeo que ahora mismo no lo tengo a mano, te lo puedo pasar sobre este caso que estábamos hablando en concreto de Antonio, ¿no? Que ahí se ve, bueno, lo que ocurrió después. El antes no está grabado, pero lo que ocurrió después y a dónde llegamos, al buen puerto en el que llegamos, se puede compartir, ¿no? Y me gustaría compartirlo porque tengo el permiso para hacerlo y me parece que Vale, es algo que refleja un ámbito desconocido, o sea, que no es, bueno, sí, algo que me parece que puede ser muy beneficioso que se conozca esto, ¿no? perfecto. Pues yo ahora en la edición, los vídeos que me envíes, yo los pongo por aquí, así pues ya quedan para verlos ahora mismo. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Siria, y espero que estuvieras a gusto. Vamos, con todo mi cariño, he estado este rato contigo, feliz. Y gracias por compartir, ¿no? Por la tribu, porque, porque, bueno, hay veces que, no digo que yo me sienta sola, entiéndeme bien, pero bueno, mis intereses a veces son unos intereses que son muy concretos, y poder compartir todo esto con una persona como tú, que sabes, ¿no? De lo que hablábamos, que trabajas con sonido, que te apasiona lo mismo que a mí, para mí es genial. Es un gustazo, yo siempre aprendo un montón y la verdad que hoy también aprendí mucho y para seguir profundizando ahí en cositas que comentaste. Así que bueno, Enhorabuena pues un por abrazo muy tu, grande, Iria, enhorabuena y por tu podcast, Adrián. Sigue con gracias. ello. Precioso divulgar, claro que sí. Gracias, hasta luego. Un abrazo Besos. fuerte. Chao, chao. La cimática es la ciencia que estudia y evidencia cómo el sonido influye en toda la materia. El término cimática deriva del griego kima, que significa onda. La cimática es la ciencia donde uno puede ver, observar y quedarse impresionado con las formas geométricas que crean los sonidos. Existe, pues, una geometría oculta en todas las frecuencias sonoras. Fue el físico y músico alemán Ernst Chladni, conocido como el padre de la acústica, quien abrió el camino para comprender la relación entre la energía y la geometría. A mediados del siglo XVII hizo visibles las ondas sonoras deslizando un arco de violín sobre placas metálicas cubiertas de arena, con lo que consiguió crear unos hermosos patrones visuales conocidos como figuras Chladni. En 1960, Hans Jenny, médico y científico suizo, siguió investigando con diferentes materiales y texturas. Se demostró que el sonido tiene un efecto medible sobre la materia. El investigador japonés Masaru Emoto hizo que el agua escuchara palabras positivas y negativas, así como música de diferentes estilos. En su método de tomar muestras de los cristales congelados de agua, se pudo observar el mismo principio que ocurría con la cimática. No solo la materia, sino también el agua está influenciada por el sonido. Nosotros estamos compuestos por más de un 70% de agua. Es importante ser conscientes de los sonidos, pensamientos y palabras que recibimos de nuestro entorno, así también de los que nosotros mismos emitimos. Es muy simple, los sonidos armónicos armonizan y reestructuran la materia, y los inarmónicos crean caos y desestructuran. Somos lo que comemos, lo que pensamos, pero también lo que escuchamos. Una, dos y tal. Más fuerte, una, dos y
Mm.